Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con el modelo liberal positivista, que tiene que ver con los temas que abordamos la semana del 6 de abril y la semana del 13 de abril, vamos a trabajar ahora sobre un texto denominado Los medios del buen encauzamiento, un texto escrito por un autor llamado Michel Foucault, un filósofo francés fallecido hace 36 años, que tiene una larga producción, interesante producción, vinculada con temas que podemos hacer dialogar intensamente con la intervención, incluso también como para mirar el contexto de una manera bastante peculiar. Los medios del buen encauzamiento es un capítulo de un libro muy conocido de Michel Foucault, se llama Vigilar y Castigar, y me parece, pensamos en la cátedra que es una buena vía de entrada este texto a este autor, y también se vincula con lo que decíamos antes, la cuestión del modelo liberal positivista, y también se vincula con temas que conversamos en encuentros anteriores, como puede ser la cuestión de la modernidad europea. Foucault hace una diferencia bastante interesante entre lo que sería la sociedad medieval y la sociedad moderna. A la sociedad medieval la llama la sociedad pura. Una sociedad pura implica una sociedad que todo lo que considera ajeno, extraño, disolvente, problemático, lo va a expulsar. Se va a tratar de ser la sociedad o la ciudad medieval, va a tratar de mantener esa idea de pureza, es decir, muchas situaciones de conflicto se van a resolver de esa manera. Está la leyenda de que los locos son expulsados de las ciudades, las personas en situación de extrema pobreza también, los leprosos. Eso Foucault lo desarrolla en otro texto que se llama Historia de la locura en la época clásica. Pero para entender esta idea, es como para pensar que la sociedad medieval es una sociedad pura y la sociedad moderna es una sociedad que va a ser disciplinada. Es decir, si la sociedad medieval intenta expulsar o expulsa todo aquello que podría, entre comillas, disolverla o generarle problemas, o es producto del pecado, eso es bien típico del pensamiento medieval, en la sociedad disciplinada la mirada va a ser hacia adentro y no hacia afuera. Es decir, la sociedad disciplinada va a tratar de disciplinar justamente, va a tratar de controlar justamente a los habitantes que conviven, que habitan esa sociedad o esa ciudad. Seguimos con la metáfora de la ciudad-estado, que sería la primera forma de encuentro que nos encontramos con los inicios de la modernidad. Como habíamos conversado ya, en el ingreso a la modernidad en Europa se produce una serie de transformaciones y de esta manera surge la idea moderna de sociedad que decíamos recién, la idea de individuo libre, la idea de ciudadano, la idea de Estado, la idea de contrato social. Todo esto que ya conversamos no es abstracto. Esto también implica una construcción, implica, digamos, un fuerte cambio de mentalidad, implica también, diría Foucault, la aplicación de más y nuevos mecanismos de control disciplinario. Cómo preparar a las personas para que puedan habitar una sociedad moderna. Esto que Foucault desarrolla con una mirada siempre puesta en Europa, también se va a aplicar en América a partir de las instituciones que se trasplantan de Europa a América y de las prácticas que se producen en esas instituciones en función de formas diferenciadas de disciplinamiento. Pero seguimos con esta idea de sociedad disciplinada, en tanto sociedad moderna. eh, lo que podemos decir también ahí, que si pensamos en la sociedad medieval, como decíamos antes, todo lo considerado nocivo para el resto, diferente o relacionado con el pecado, era expulsado. Se lo sacaba de la sociedad. Y un mito que es interesante recordar o visibilizar con respecto a esto es el mito de las naves de los locos. En el PowerPoint que acompañamos con esta presentación, ahí tienen un enlace como para que puedan acceder al concepto de nave de los locos, porque bueno, está muy reproducido en la literatura, es una, digamos, una leyenda, un mito del medioevo, pero todo mito tiene su parte de realidad. Y también, al que le guste la pintura, La nave de los locos es una obra maestra de Jerónimo Bosch o el Bosco,
que vale la pena visibilizar, incluso en detalle ver las caras de quienes viajan en esa nave, y bueno, habla un poco de esta idea de anormalidad o de locura que debe ser expulsada, como hacíamos antes, de la sociedad medieval. Es decir, vuelvo al concepto anterior, la sociedad y la ciudad se mantiene pura a sacar de ellas aquello que las podía complicar o enfermar. Pero la modernidad, como también dijimos recién, implica una nueva forma de sociedad, donde la idea de pureza cambia por la de disciplina. Es decir, ya no es lógico en la modernidad expulsar a ese que considero diferente, a ese que considero disolvente, sino que lo voy a necesitar para defender esa ciudad desde el punto de vista militar, lo voy a necesitar para trabajar cuando aparezca todo el desarrollo capitalista cada vez más intensamente en la medida que van corriendo los siglos. O sea que a ese otro que antes se expulsaba, ahora va a ser disciplinado. Entonces, por eso la palabra que utiliza Foucault es sociedad disciplinada o métodos de disciplinamiento a los que se construyen para construir ese tipo de sociedad. O sea que en la ciudad moderna ya no hay expulsiones, la metáfora es la del control y el disciplinamiento, como decíamos recién, de quienes las habitan. Incluso, si lo pensamos, si ustedes quieren más gráficamente, la ciudad moderna ya no necesita murallas. La ciudad moderna va a mirar más para adentro que para afuera. La sociedad medieval sí, la ciudad medieval necesita murallas porque está pensando siempre en que va a ser atacada por otro grupo con mayor poder político, económico y fundamentalmente militar. Algunos autores plantean, por ejemplo, que la aparición de la artillería con capacidad de destruir murallas es lo que termina con el medioevo y termina con el encierro de las ciudades medievales, porque ya la muralla medieval no tiene ningún sentido. Fíjense que la caída de Constantinopla en 1473, muy cercana a la conquista de América en 1492, se produce justamente la última capital del Imperio Romano, cae en 1473, Constantinopla, hoy llamada Estambul, cae en 1473 justamente a partir de que son derribadas por la artillería sus murallas. O sea que las metáforas de la arquitectura y mirar la arquitectura, mirar el arte, mirar las producciones, creo que nos son bastante útiles como para entender el contexto y cómo van cambiando mentalidades, formas de hacer y fundamentalmente, si pensamos en trabajo social, que es nuestro tema, en formas de intervenir. Es decir, que en la ciudad moderna, vuelvo a plantearlo, no se mira hacia afuera, sino que se mira hacia adentro. Si ya no hay un enemigo que va a atacar, salvo que haya una gran guerra, sino que el enemigo está dentro de la ciudad. El que disuelve está dentro de la ciudad. Entonces tiene que ser disciplinado, tiene que ser observado, tiene que ser vigilado, tiene que ser castigado. De ahí el título del libro que les decía antes, Vigilar y Castigar. Entonces decíamos, la ciudad moderna ya no requiere de murallas y se orienta a disciplinar y corregir a aquellos que antes expulsaban. Para esto, y acá aparece la parte que nos interesa a nosotros desarrollar, Michel Foucault plantea que se requiere de nuevas prácticas, que las podemos llamar intervenciones, las podemos llamar intervenciones sociales, si bien son subjetivas, son sobre las personas, pero también son intervenciones que obviamente se vinculan con el contexto en el cual se van a desarrollar. Es decir, se necesitan prácticas e instituciones que acompañen esas prácticas, que formen esas prácticas, que construyan esa idea de disciplinamiento, moldeamiento y adaptación. Entonces, la construcción de un nuevo tipo de sociedad va a requerir de diferentes prácticas. Y esto Foucault lo ubica en el siglo XVII en Europa. Y la preocupación que él plantea como primera preocupación es la necesidad, entre comillas, que tiene esta nueva forma de pensamiento moderna y fundamentalmente moderna y capitalista, de enderezar las conductas. Es decir, de hacer que ese
otro en tanto diferente, en tanto loco, en tanto anormal, en tanto transgresor, sea, entre comillas, si ustedes quieren, curado, sea enderezado, sea útil a esa ciudad y no expulsado como habíamos dicho antes. Entonces, la pregunta sería cómo fabricar nuevas subjetividades que se adapten al orden de la Ilustración, si buscamos el siglo XVII, que está empezando a tener mucho auge. En el texto, los medios de encauzamiento que les decía recién, se mencionan tres operaciones básicas que vamos a desarrollar ahora y que son realmente muy interesantes. Y esas son vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Son tres cuestiones sobre las cuales vamos a trabajar. Vigilancia jerárquica, sanción normalizadora y examen. Y estos son prácticas, las tres son prácticas, tanto la vigilancia como la sanción como el examen. ¿Dónde podemos ver nosotros en nuestro país la aplicación de ese tipo de prácticas? ¿Dónde podemos visibilizar por primera vez esas prácticas ya de una manera bien clara, bien pura, bien rotunda, bien concreta? Desde nuestro punto de vista la podemos visibilizar en el higienismo, es decir, en los médicos higienistas que operan en nuestro país entre 1880 y 1920, es decir, coincidente con el tema que hablábamos en el video anterior, es decir, coincidente con la creación del Estado-Nación argentino. Y como decíamos también en el video anterior, las primeras intervenciones sociales no son de trabajadores sociales, salvo estas que podemos llamar subterráneas, marginales, contestatarias, cuando mencionábamos, por ejemplo, la cuestión del anarquismo, sino las oficiales tienen que ver justamente con este tipo de prácticas que estamos mencionando. Vigilancia jerárquica, examen, inspección. En ese sentido, nosotros llamamos a las prácticas de modelo liberal constructivista, las mencionamos en tres órdenes, donde hablamos de vigilancia, registro e inspección, que dialogan con estos tres conceptos que mencionábamos antes de Michel Foucault. Siguiendo con esto y poniéndonos, digamos, en principio, ordenadamente, viendo tema por tema, podemos empezar a conversar sobre el tema de la vigilancia jerárquica. Y acá incorporamos un concepto, que es el concepto de mirada, de observación, ¿no? La mirada y el disciplinamiento. Es decir, cómo la mirada disciplina, cómo la mirada vinculada con el saber ya genera un disciplinamiento. Podríamos decir, siguiendo a Foucault, que las técnicas siempre son formas de saber, permiten generar efectos de poder. Es decir, por ejemplo, un médico cuando observa desde el lugar del poder. Entonces, desde esa observación, desde el lugar del poder, empieza a construir una vigilancia jerárquica. Es diferente la mirada del médico que la mirada del paciente. Incluso esa mirada está marcada, como decíamos antes, por el saber. Y ese saber confía en el poder. Pero vayamos viendo de a poco toda esta cuestión. Decíamos que las técnicas, la mayoría de las veces saberes, permiten generar efectos de poder. Y también hacen visibles aquellos sobre quienes se aplican. Es decir, que cuando, siguiendo con el ejemplo de la medicina, que es el más estudiado, entre paréntesis, cuando se estudian estas cosas, decíamos recién, hacen visibles aquellos sobre quienes se aplican. Es decir, que la mirada que proviene de un sector de saber, sigamos con el ejemplo de la medicina, que va a decir, esta persona, por estos rasgos y estas características, tiene esta patología o tiene esta enfermedad, lo visibiliza a ese otro de una manera distinta. Ya no es José Pérez, sino es José Pérez que padece una cardiopatía, por dar un ejemplo. Es decir, que la mirada
construyó un sujeto de intervención distinto y construyó un, si me permiten la palabra, un José Pérez distinto. Pero también para generar esa operación, es decir, en el sentido de plantear la mirada como efecto de poder, la mirada como efecto de hacer visible a ese otro, en la cual se va a aplicar, necesitamos o necesita la modernidad de instituciones que también se van a convertir en aparatos de disciplinamiento. Es decir, la institución también mira, y eso es interesante como para que lo pensemos. Es decir, ¿cómo es que la institución mira? La institución mira desde su arquitectura. O sea, recuerden sus escuelas primarias, por ejemplo, recuerden sus aulas, y van a ver que hay una capacidad de observación por parte de los maestros mucho más importante que las que tienen los estudiantes. Incluso, bueno, si ustedes revisan cuando podamos la biblioteca y miran el libro Vigilar y Castigar, se van a encontrar un montón de planos que va a mostrar cómo en la modernidad aparece en las instituciones modernas esta idea de distribución de los espacios para que todos aquellos que los habitan dentro de las instituciones sean visibilizados, incluso jerárquicamente visibilizados. Es decir, desde el sector superior, conducción de la institución, se mira a quienes miran y quienes miran a otros y así sucesivamente. Ese modelo Foucault dice que se toma desde los campamentos militares, también lo plantea como que se toma de los conventos, es decir, que muchos elementos que son medievales son como reconfigurados en el pensamiento moderno. Entonces fíjense qué cosa que puede ser interesante como para pensar. Y esta afirmación que les estoy haciendo. Las instituciones observan, son aparatos de observación. Y si pensamos en un hogar de menores o en un instituto de menores o en una cárcel, ahí creo que se hace como mucho más clara la idea de la vigilancia permanente, la observación permanente de quienes están internados. O en una terapia intensiva hay una observación permanente de aquellos que están internados. Eso también nos pone en cuestión de decir, bueno, todo esto que estamos describiendo y que describe Foucault tiene que ver con lo malo, con lo bueno. Yo lo que diría acá, y me parece que esto nos puede servir para pensar otros temas dentro del marco de la materia, no se trata de discutir lo bueno o lo malo. Se trata de discutir cómo las cosas son, cómo las utilizamos y cómo las podemos transformar. Me parece, lo creemos nosotros, y eso lo venimos discutiendo muchísimo dentro de la cátedra desde hace mucho tiempo, que decir, bueno, la mirada es mala o la mirada, la vigilancia jerárquica es mala, entonces, bueno, no seguimos discutiendo porque es mala. A mí me parece que eso impide que sigamos pensando en esa cuestión y que podamos seguir desglosándola, entendiéndola y ver qué efecto genera y cómo podemos trabajar los trabajadores sociales sobre esos efectos que genera la vigilancia jerárquica que recibió un niño que estuvo internado en un lugar de menores, por ejemplo. Entonces, decíamos, hacen visibles a aquellos sobre quienes se aplican, o sea, le confiere una visibilidad diferente, soy otra persona a partir de que soy observado, y decíamos recién que las instituciones se convierten en aparatos de disciplinamiento a partir de este aditamento, a este nuevo dispositivo llamado vigilancia jerárquica. Y lo interesante también, y eso es lo que hace fascinante, por lo menos para muchos de nosotros, el pensamiento de Michel Foucault, es que esta mirada opera sin ser vista. Es decir, la mejor operación de la mirada cuando controla es cuando no la veo. No veo que me están mirando, pero sí siento que soy observado. Eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito de panóptico, incluso tiene un enlace para ingresar ahí, otro enlace más, y ahí van a ingresar al concepto de panóptico, que es un concepto bastante interesante que surge justamente de proyectos de construcción de cárcel en el siglo XIX, a partir de un autor británico llamado Jeremy Bentham, que bueno, que es una historia que es interesante, no me quiero ir por las ramas, pero Jeremy Bentham tiene mucha relación con Bernardino Rivadavia, y uno podría encontrar algunos
retazos del pensamiento de Bentham en la Sociedad de Beneficencia, que funda Bernardino Rivadavia en 1823. Pero eso es otra historia. Pero volvamos a lo que decíamos antes y estábamos afirmando antes. La vigilancia, cuando es operativa, cuando es eficiente, cuando opera sin ser vista. Es decir, cuando genera la idea de que uno está siendo vigilado. Y un ejemplo que tiene en el PowerPoint que podemos compartir, imagínense una situación de escuela primaria. El maestro observa a la clase, pero quienes estamos en clase no sabemos a quién nos está exactamente observando. Eso implica una idea o un pequeño ejemplo de vigilancia jerárquica y todos nos vamos a sentir observados porque esta figura maestro, incluso si pensamos en las aulas de principio del siglo XX, en las más antiguas, vamos a encontrar que el maestro va a estar arriba, va a estar en una especie de escenario que va a tener más capacidad de mirada sobre los estudiantes, sobre los alumnos, como se lo llamaba, que entre paréntesis alumnos significa sin luz, o sea que lo que hace el maestro es ilumina a aquellos que no tienen luz. Por eso en la universidad y también en la escuela primaria y secundaria se usa la palabra estudiante y no alumno. Siguiendo con la mirada jerárquica, diríamos también que en la medida de que esa mirada jerárquica se aplica, genera poder. Es decir, el poder está en quien observa. Porque cuanto más observo, más conozco a ese otro, y cuanto más conozco sobre ese otro, más saber tengo. Y cuanto más saber tengo, más capacidad de ejercer poder tengo sobre ese otro, en tanto sujeto de intervención, por ejemplo, persona internada en una cárcel o persona internada en un hospital psiquiátrico. Por otro lado, bueno, también tendríamos lo del panóptico, que ya lo dijimos. Y los invito a que vean el link, como le decíamos recién, es un link de un periódico uruguayo, bastante sencillo, lo explica de una manera bastante fácil. Incluso, si les interesa, el capítulo 3 del libro Vigilar y Castigar se llama el panóptico, que es, bueno, es una gran descripción de toda esta estructura arquitectónica que, para decir algo, digamos, que tiene que ver con uno cerrar la idea, lo más importante del panóptico y lo más importante de estos dispositivos que estamos describiendo, discutiendo, conversando, es que disocian, separan la pareja versus visto. Es decir, cuando estamos en una entrevista, nosotros los trabajadores sociales también, los psicólogos, los médicos, y estamos observamos más allá del juego de miradas que podemos tener en una conversación con un amigo, con una amiga, con un familiar, con quien sea. Cuando estamos en un rol profesional, cuando estamos en una práctica profesional, estamos observando, pero también estamos observando algo que nos implica pensar qué nos dice esa actitud corporal, o qué nos está diciendo esta inflexión en el discurso que la persona tuvo, o qué nos está diciendo desde su vestimenta, qué nos está diciendo desde cómo enuncia el problema. Es decir, que esa mirada, si bien es escucha y mirada lo vamos a trabajar, pero escucha y mirada van muy de la mano. La escucha es una mirada y la mirada es una escucha, para decirlo rápidamente. Y esa mirada ya es una mirada que tiene que ver con una en algún punto dialoga, yo diría intensamente, con esa idea de vigilancia jerárquica. También, esto lo plantea Foucault, esa mirada como vigilancia jerárquica también se hace presente en las fábricas del siglo XIX. Es decir, la vigilancia también es un operador económico. Es decir, la vigilancia del capataz, que vea que se cumple el horario, que vea que la persona siga trabajando, que esa figura viene desde la fábrica del siglo XIX. Hoy tenemos elementos mucho más sofisticados que nos observan, que son cámaras, etc. Pero también la vigilancia, plantea Foucault, pasa a ser un operador económico decisivo en la medida que es
a la vez una pieza interna del aparato de producción. O sea, no hay aparato de producción si no hay vigilancia. Y un engranaje claro del poder disciplinario. Esto sería como el primer punto. La llamamos vigilancia jerárquica. El segundo punto que habíamos mencionado lo llamamos la sanción normalizadora. Así está en el texto, así lo pueden leer también en el texto. ¿Qué significa esto? Una cosa es pensar el castigo en la Edad Media y otra cosa es pensar el castigo en la modernidad. Y en la modernidad Foucault lo llama sanción normalizadora. Es decir, el castigo es una ceremonia. Es una ceremonia que no solamente involucra a quien es castigado, sino al resto del grupo. Y el resto muchas veces al resto de la sociedad. Es decir, no está la idea de castigo individualizada, sino que ese castigo, si bien es individual, tiene que dar una señal al resto de la sociedad. Fíjense cómo esto está muy presente hoy en los medios de comunicación, cuando se dice, bueno, que tengo una sanción ejemplar, que tal o cual persona tenga una sanción ejemplar. ¿Ejemplar para qué? Para que el resto de la sociedad, diríamos en clave Foucaultiana, no cometa ese delito. Esto, vuelvo a decir, yo no pondría un juicio de valor acá, si está bien o está mal. Esto es cómo se construye, en clave de la modernidad, la idea de castigo, la idea de sanción normalizadora. Esto está muy trabajado también por un jurista argentino muy interesante, muy prolífico en sus publicaciones y muy claro, que es Raúl Eugenio Zaffaroni, que sigue mucho la línea de Michel Foucault. Entonces decíamos, el castigo se transforma en ceremonia que lesiona al resto, pero también el castigo, en tanto que alecciona al resto, no solo disciplina a la persona que cometió la falta, sino que también disciplina a la sociedad. Eso es lo interesante que nos trae Foucault. O sea, Foucault lo que tiene como autor es que nos hace ver cosas que antes no veíamos. Básicamente es eso. Hace visible lo que antes nos parecía raro, complejo o invisible y lo sistematiza, lo organiza de una manera en la cual podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Entonces decíamos, el castigo se transforma en ceremonia que alecciona al resto. El castigo no solo se vincula con la persona, sino también con los que forman parte de la ceremonia. Y su función es corregir desviaciones. Esto que hablábamos antes, al principio de todo, decíamos, en la Edad Media, el desviado se lo expulsaba de la ciudad, se lo expulsaba de la sociedad. El leproso, el que tenía una malformación, era expulsado de la sociedad. El loco era expulsado de la sociedad. La idea, la utopía moderna es corregir las desviaciones, terminar con la locura y corregir con todo aquello que considera desviado, el contexto que considera desviado. Entonces, la sanción normalizadora también intenta corregir desviaciones desde que esa forma de corrección se propone que quien es castigado y quienes observan el castigo vayan viendo cómo van apropiándose o incorporando las normas sociales, eh, bueno, que esta persona que es castigado, que es castigada ha transgredido. Y fíjense que otra cosa interesante, que también lo tienen en el texto, lo pueden enriquecer mucho más en el texto, esto que estamos conversando. En el castigo son importantes los premios, no solamente el castigo es importante, es decir, la otra cara del castigo son los premios. Y acá les leo una frase que está en el texto que dice, el maestro debe evitar, tanto como se puede, usar castigos. Por el contrario, debe hacer que las recompensas sean más frecuentes que las penas. Ese sistema de premios y castigos tan vinculado con el neoliberalismo en la actualidad, esta idea de, bueno, de ir construyendo una especie de ideal de conducta a partir de los premios y los castigos, ya surge en la modernidad y ya genera mecanismos de disciplinamiento y de control que podemos ver críticamente como todo lo que estamos analizando.
Entonces, la sanción normalizadora tiene un doble papel. Por un lado, señala las desviaciones y también jerarquiza las cualidades, las competencias y las aptitudes. Es decir, porque va a generar distintos castigos según las transgresiones que se vayan cometiendo. Y esos castigos van a tener contrapartida en jerarquizar cualidades, competencias y aptitudes. Entonces ya hemos visto vigilancia jerárquica y sanción normalizadora. Vamos a ver el tercer punto de los tres que se plantean en el texto que tenemos para conversar, para comentar. Y el tercero es el examen. El examen es bastante interesante porque integra, combina la vigilancia jerárquica con la sanción normalizadora. Es decir, los dos primeros puntos están como sintetizados en el examen. El examen es el examen que rendimos, pero el examen es el examen que nos hace el médico cuando nos revisa, o el examen psiquiátrico que va a determinar si una persona puede estar internada o no. También el examen que hace el trabajador social puede determinar que una persona vaya internada o no, o el examen que hace el psicólogo hace que una persona, puede hacer que una persona vaya internada o no, en el caso de la salud mental. Es decir, Foucault dice, ojo con el examen es una mirada normalizadora que permite calificar, clasificar y también castigar. Entonces, en todo proceso de práctica, agrego yo, interventiva, siempre va a estar presente esta cuestión del examen como una especie de contradicción, como un punto a resolver, como algo que nos hace preguntas, como algo que nos interpela, como algo que nos llama a pensar a cómo lo manejamos. Entonces, integra la vigilancia jerárquica con la sanción normalizadora. Es una mirada normalizadora que permite calificar, castigar y clasificar. Y fíjense esto que interesante, el examen está altamente ritualizado. Imagínense todas las veces que han ido al médico. Si no hay un ritual ahí, llegar, saludar, la persona que se pone de un lado, la persona que se pone del otro, el guardapolvo blanco, el estetoscopio colgado en el cuello, la computadora encendida, la aparatología, el tipo de pregunta, el tipo de estudios que se piden, es casi como una especie de ritual, como una especie de ceremonia, si quieren, hasta religiosa, que tiene una serie de pasos, tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Incluso esto lo podemos llevar al campo del trabajo social. La entrevista, si la entiendo como examen, y la intervención también está fuertemente ritualizada. También hay una diferencia entre uno y otro. También hay un juego de saber y hay un juego de relación de poder. Por eso es importante que desde el principio vayamos reconociendo este tipo de características que tienen los campos disciplinares, las profesiones, y en este caso estamos centrándonos o corriéndonos más para el lado del trabajo social. Lo podemos ver en la pedagogía, en la psicología, en la medicina, en la terapia ocupacional, en la psiquiatría, bueno, como rama de la medicina. Y también, diríamos también, que el examen psiquiátrico, la pericia médica, el informe social, están ritualizados y son examen, en el sentido de que conjugan la vigilancia jerárquica con la sanción normalizadora. Entonces, si hacemos una interpelación de nuestras prácticas, la pregunta que me haría yo es, en esta intervención que estoy haciendo, ¿cuánto de vigilancia jerárquica hay? ¿Cuánto de sanción normalizadora existe? Y eso va a generar un tipo de examen, si quieren, entre comillas, de diferente manera en función de cómo tramite la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora, y si puedo incluso poner en cuestión la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora. Y también, siguiendo Foucault y siguiendo el texto que tienen para leer, la idea de examen como algo perpetuo y prolongado, ¿no? Es decir, en medicina, una persona que es un paciente crónico en alguna enfermedad, que se dijo que era crónico, a partir de esa relación poder saber, va a estar perpetuamente controlado, como se dice en el lenguaje médico. Pero también hay controles bastante largos en el trabajo social y controles larguísimos en el campo de la psicología.
pensemos en el psicoanálisis, por ejemplo, gente que lleva décadas analizándose. Pero bueno, ese es otro tema. Y otra cuestión que plantea el examen, interesante también, diría yo, es que hace que el poder sea invisible. Es decir, tenemos tan incorporada la idea de que el médico nos va a curar que invisibilizamos el poder. Tenemos tan incorporada la idea de que ese otro va a resolver el problema que invisibilizamos esa relación de poder. Y esa invisibilización se logra en función del examen. Y esa invisibilización se logra en el examen cuando quien examina objetiva a ese otro. Transforma, como dice Foucault, a ese otro en un caso. Transforma en algo clasificable, lo pone en una categoría, le pone una etiqueta. Lo voy a tratar como un esquizofrénico, lo voy a tratar como un desviado, lo voy a tratar como una familia disfuncional, lo voy a tratar, etcétera, etcétera. Es decir, cuando operé de esa manera, lo transformé en objeto, dejó de ser sujeto y ya lo transformo en caso, en el sentido del uso que le da Foucault a la palabra caso. Para ir cerrando y finalizando, ya van 36 minutos. Hablamos de vigilancia jerárquica, sanción normalizadora y examen, y ahora en el modelo liberal positivista. 2 o 3 minutos más. Decíamos que estas cuestiones pueden observarse en las prácticas sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que desarrollan los médicos higienistas en clave de, decíamos, y volvemos a repetir, vigilancia, registro e inspección. Es decir, quien habita un conventillo en la ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, va a sentir una vigilancia permanente de este cuerpo de médicos que recorre los conventillos para ver si las enfermedades están siendo tratadas, si hay gente enferma, cómo es la vida cotidiana, si se cuida la salud, etc. Estas personas son permanentemente registradas, entran a un registro, es decir, no solamente son registradas de su condición de caso, como decíamos recién, sino también son registradas en un registro de pobres, como tenía por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Y la idea de inspección es la idea de que en cualquier momento la inspección llega a mi casa y en cualquier momento tengo que tener mi casa preparada en función de esta cuestión normativa, que si mi casa no está preparada puedo tener problemas, por decirlo de una manera rápida, en función del tiempo que ya llevamos conversando. Entonces, cuando hablamos de modelo liberal positivista, que esto sería como una primera etapa, primera cuestión, primeros puntos que vemos, el video anterior y la semana que viene vamos a ver con mayor profundidad, es decir, para poder llevar adelante este tipo de prácticas que tienen que ver con la vigilancia, el registro y la inspección, ya lo llevamos a modo liberal positivista, necesitamos de un marco conceptual, es decir, necesitamos de conceptos, necesitamos de ideas, necesitamos de afirmaciones científicas que digan que esto es lo correcto, que esto es lo que hay que hacer, que esto beneficia a la sociedad. A eso lo llamamos marco conceptual, que otorga sentido a ese hacer, incluso no solamente sentido de ese hacer, sino de la explicación de quién es ese otro. Es decir, que desde el marco conceptual se construye ese otro, pero también ese otro es construido desde las propias prácticas, porque las propias prácticas ratifican a ese otro en ese lugar. Y todo esto en un contexto definido que ubicamos, como decíamos antes, entre 1880 y 1920 en nuestro país. Bueno, hasta acá llegamos, disculpen si fue muy largo, espero que haya sido claro y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima, adiós.